Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada de novedades introducidas por el Real Decreto Ley 4/2014, porque se adoptan medidas urgentes de manera de la referenciación y reestructuración de deuda empresarial. El objetivo es que más empresas viables, porque atraviesan problemas puntuales de liquidez por una excesiva carga financiera, puedan sanear sus balances y sobrevivir, garantizando así el mantenimiento del empleo. Es una medida positiva porque se favorece que las empresas solventes, pero altamente endeudadas, sean viables. Nuestra obligación es al menos difundirla y que lleguen a las pymes para que estas nuevas posibilidades se conozcan entre los operadores económicos. Como ya saben, a día de hoy son numerosas las empresas que, aun siendo operativamente solventes, vienen arrastrando un excesivo endeudamiento financiero que lastra sus resultados y les lleva sin remedio al concurso de acreedores, y en su caso muchas veces a la liquidación. Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo se han tornado inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situación existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga teniendo sus compromisos en el tráfico económico. Luis de Guindos ha expresado, según sus cálculos, que la norma permitirá un incremento del PIB entre el 1 y el 1,5% y la creación de unos 200.000 empleos netos en los próximos 3 años, gracias a la flexibilización de las condiciones para llevar a acuerdos de refinanciación de deuda durante la fase del concurso de acreedores. Hasta ahora, en el Instituto de Fomento habíamos promovido la financiación, hemos ayudado, habíamos sacado líneas, y faltaba que la norma esta legislativa ayudara a las empresas para que pudieran reestructurarse. Lo que pretendemos y lo que se pretende es apoyar ahora a que las empresas puedan reestructurarse y a que las entidades financieras no se vean penalizadas por que estas empresas se reestructuren. Con esto pues presentamos la jornada de hoy, en la que tenemos aquí al socio director responsable del departamento procesal de PricewaterhouseCoopers, Tax and Legal, en Levante, Antonio del Saz Ortiz, que va ahora a presentar la jornada y ahora nos hablará de los aspectos generales del Real Decreto. Y yo sin más le dejo para que nos empiece la presentación. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos ustedes por venir, y agradeciendo especial al Info y a todo su personal que ha dedicado mucho tiempo a realizar con una absoluta premura esta jornada. La norma entró en vigor apenas el 9 de marzo y hoy, ni siquiera ha transcurrido un mes escaso, ya estamos aquí tratando de analizarla dentro de la función que el Info desarrolla, de poner en la calle el conocimiento, de poner a disposición de todas las pymes y de las empresas en general el conocimiento de las novedades legislativas. Creo que en esta ocasión, como siempre debo decir, había reaccionado con toda celeridad, y para nosotros es un honor y un placer estar aquí para compartir estos momentos con todos ustedes. Tratar simplemente, de que aprovechemos la mañana, de que examinemos la enésima reforma de la ley concursal y que tratemos de arrojar algo de luz sobre una modificación legislativa que es sin duda densa, determinante en muchos aspectos, y que requerirá probablemente no de un análisis somero como el que vamos a hacer aquí, sino una reflexión profunda de más tiempo a nivel personal por cada uno de los aquí presentes. No obstante, si en la mañana de hoy, con este primer acercamiento, conseguimos despertar la inquietud sobre determinados puntos y arrojar luz sobre algunas sombras que la propia norma tiene, nos damos por satisfechos. Gracias al Info nuevamente por contar con nosotros, y sin más preámbulo, le voy a pedir a mi compañero Antonio Morrich, socio director de nuestra unidad concursal en el Departamento de Asesores de Negocio, que también suba, por favor, para entre los dos dar unas pinceladas sobre lo que es la normativa general introducida por el Real Decreto 4/2014. Lo primero que me gustaría trasladar es por qué esta nueva modificación. Una modificación que es, como decía antes, la enésima. La verdad es que el legislador ha ido actuando de manera absoluta y totalmente reactiva. Se ha dado cuenta de que la legislación concursal, que supuso en su día la superación evidente de la ley de quiebra y suspensión de pagos, era insuficiente a todas luces para hacer frente a nuestra realidad económica y jurídica. Fue adaptando medidas, en principio pensando en consumidores, pensando en los morosos y su problema muy concreto de la hipoteca. Después fue adoptando medidas incluso últimamente a nivel de emprendedores, tratando de dotar de agilidad un procedimiento concursal que en sí mismo siempre ha sido complejo. Y hoy nos encontramos con que el legislador se enfrenta a una realidad. Desde mi punto de vista, y es una opinión personal, la realidad de que el procedimiento concursal tiene unas trabas que impiden que culmine en una solución satisfactoria para las empresas. Me explicaré.
el porcentaje o la estadística nos dice que una declaración de concurso en la inmensa mayoría de los casos termina en liquidación. Y eso es algo a lo que el legislador ha querido dar respuesta. ¿Por qué? Porque los instrumentos o las herramientas que había utilizado para establecer acuerdos preconcursales no se habían revelado del todo útiles o del todo efectivas. De ahí que en esta última legislación, en esta última modificación, mejor dicho, incide en la creación de un régimen preconcursal más ágil y que genere un entorno de mayor seguridad jurídica para quienes de manera preconcursal deciden apostar por la viabilidad de una empresa. El apalancamiento financiero es sin duda un problema que afecta a un porcentaje inmenso en nuestro tejido empresarial. Pues bien, esta normativa trata de dar respuesta a qué ocurre con una empresa, como decía Antonio, que es viable en términos económicos, pero tiene un apalancamiento financiero que la hace insostenible en el tiempo. Bueno, para eliminar riesgos, para tratar de incentivar esa consecución de acuerdos en sede preconcursal, ha introducido determinadas modificaciones que trataremos de analizar con la ayuda de Antonio y con la ayuda de la jueza decana de lo mercantil, tan pronto se incorpore con nosotros. En dos pinceladas, ¿qué ha tratado el legislador de hacer? Incentivar a las entidades financieras a que apuesten por las entidades, que apuesten desde la seguridad de que eso no les va a convertir, por ejemplo, en persona especialmente relacionada, por ejemplo, en administrador de hechos si están en el ejercicio de control de un plan de viabilidad gestionando las cuentas de la empresa, y al mismo tiempo, y sería la otra cara de la moneda, incentivando a los morosos, al concursado, para que apueste, por ejemplo, por una capitalización de deuda. ¿En qué sentido? Haciendo una presunción de culpabilidad del concurso en aquellos supuestos en los que el administrador o incluso el socio, existiendo un informe favorable a la capitalización de la deuda que puede salvar la empresa, rehúsa llevarlo a cabo. Intentando, por ejemplo, que durante un periodo transitorio de 2 años el dinero fresco que se introduzca no tenga un carácter de crédito contra la masa y pueda en ese sentido cobrarse antes. Al final trata de gestionar o de generar el contexto, desde nuestro punto de vista, para que los acuerdos preconcursales tengan virtualidad. Y para el supuesto de que no la tuvieran, puestos en la peor situación, las entidades financieras e incluso los socios que han apostado por introducir un nuevo dinero en la empresa no se vean perjudicados. Al mismo tiempo, para hacerlos realmente efectivos, elimina distorsiones que existían como consecuencia de que pequeñas minorías de acreedores dominaban y hacían imposibles los antiguos acuerdos de refinanciación y homologación. Ahora hay una facultad de arrastre mucho mayor que podremos analizar al socaite de la discusión adicional cuarta, y en ese sentido mi compañero Antonio Morris hablará al respecto. Sí, yo quería... Buenos días. Sí, antes de meternos en detalle, me gustaría hacer también una reflexión previa, como ha hecho Antonio. Hay mucho Antonio en Murcia, por lo que veo. Pues todos Antonio. En momento somos 3 en ese momento 3 y otro más que por ahí. Yo creo que claramente el legislador opta por la preconcursalidad, que me parece que está bien, y trata de resolver con esta nueva reforma bastantes problemas que se estaban produciendo en las refinanciaciones. Como ha dicho Antonio, normalmente las refinanciaciones se ponían de manifiesto problemas de unanimidad, ¿no? Más que resolver la viabilidad de la compañía, lo que se estaba haciendo es tratar de obtener mayorías constantemente, ¿no? Y entonces estábamos sometidos un poco al chantaje de lo que era el minoritario, ¿no? Que al final ponía sus reglas y o le pagaba si se salía o no había nada que hacer. Había un desequilibrio también muy importante en cuanto a la prelación de la deuda, es decir, había un desequilibrio deuda-equity, yo creo, es decir, había la prelación de la deuda sí que se mantenía, pero al final el capital, lo que eran los accionistas, pues mantenían el control y mantenían las acciones de la sociedad, lo cual yo creo que al final, siendo coherentes, el capital, pues por pura prelación debería ser el último, ¿no? Esto es otro defecto que trata de corregir de alguna forma la nueva reforma. Había también problemas de rescisión de garantías que también se tratan de corregir y problemática de acreedores para subir al equity, es decir, tener los problemas que ha dicho Antonio antes de subordinación, de administración de hechos, que también se tratan de corregir. El incentivo del dinero nuevo es otro de los problemas que se trata de corregir también, aunque yo creo que de forma bastante moderada, en principio.
Y en fin, el Real Decreto opta por la preconcursalidad, que a mí me parece bien, y por una serie de herramientas yo creo muy potentes, y yo creo que pueden funcionar muy eficientes, pero por otro lado también creo que hace un análisis del concurso bastante pesimista. Es decir, si os leéis la exposición de motivos, pues hay bastantes frases lapidarias en relación al concurso de acreedores. Es decir, llevamos mucho tiempo intentando que el concurso sea una herramienta también para viabilizar empresas, para intentar eliminar el estigma social que tiene el concurso y que las empresas se metan en concurso pronto y tengan cierta viabilidad, y parece ser que esta reforma, pues de un plumazo de nuevo, pone concurso como herramienta única de liquidación, y hay determinadas frases pues que vuelven atrás en el contexto al concurso como la catástrofe del empresario, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que ahí en ese aspecto sí que soy un poco crítico y no me parece muy acertado la reflexión que hace el legislador en la exposición de motivos. Luego también hay que tener en cuenta que está en trámite de ley, por lo tanto es muy posible que haya determinados cambios, está en vigor, pero puede haber determinados cambios, y yo creo que sería bueno, luego iremos avanzando algunos de los aspectos y posiblemente habría que retocar algunos puntos que no quedan muy claros. ¿Vale? Y sin más ya, continúa tú como tiene el proyecto. Me parecía que al final es un incentivo ciertamente a la fase preconcursal. Actúa o califica de manera claramente peyorativa el concurso, no sé si ya como estigma social, pero de luego sí como un nivel de certeza de la muerte económica de la empresa alto, eso es indudable. También es cierto que lo que hace es mirar la realidad de las cosas, y en nuestro contexto, bueno, creo que la licencia que le ha dado el legislador es porque está pensando, tiene en la cabeza grandes o grandísimas empresas españolas, en prensa ha salido por ejemplo Martinsa, no es que lo diga yo, que tiene una oportunidad de salvarse, y parece que el Real Decreto se haya hecho cuasi a medida de esas grandes empresas. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, y es una apreciación personal, para tratar de que la banca pueda, sin complejos de subordinación futura, sin riesgos de qué se pensará de mí, apostar de manera decidida, incluso entrando en el capital de esas grandes empresas. Al final, el tejido empresarial ha ido cayendo como ha ido cayendo, sobreviviendo quien ha sobrevivido, y creo que el legislador ha reaccionado pensando en la docena larga o en las decenas de empresas grandes que tienen todavía problemas que el Real Decreto podría tratar de venir a resolver. Pero es cierto que apostando por la fase preconcursal deja en peor lugar lo que es una realidad, que es el concurso, pero que desde luego choca frontalmente con lo que es su espíritu, que es continuar a salvar la empresa. A mí me llama la atención, lo veníamos comentando Antonio y yo en el coche, la sustitución que hace cuando en el preconcurso viene a defender la imposibilidad de ejecutar garantías incluso reales, se suspendería. La distinción que hace ahora no de bienes afectos a la actividad empresarial, sino de bienes necesarios, dice literalmente, no quiero equivocarme, bienes necesarios para continuar su actividad profesional o empresarial. Claro, necesario no es lo mismo que afecto. Además, la interpretación que se había hecho de afecto. Por lo cual creo que ahí amplía en cierta medida el alcance de esa protección. Creo que está pensando en la continuidad, y sí bien es cierto que hace una distinción a la que luego podemos hacer referencia de lo que serían empresas proyecto, o cuando el bien afecto nunca puede serlo, determina así una empresa de la que cuelga de la empresa en concurso y que solo tiene un activo con el cual se financia un proyecto. Está pensando, entiendo, en descuartizar, valga la expresión, o en trocear las empresas para permitir la salida de la viabilidad. Puesto que a doña Maribel le ha surgido un imprevisto y va a llegar más tarde, si os parece, empezamos hablando del tratamiento del fresh money, de la función de garantías reales, y que estaba prevista la charla para 10 de la mañana. Y así hacemos tiempo a que la magistrada llegue y pueda incorporarse. Antonio, ¿te parece? Sí, hablamos del fresh money, por favor. Bueno, al hilo de lo que decías también, es verdad que la reforma parece que está hecha a medida de determinadas empresas, yo no sé, pero si nos ponemos a pensar en Martinsa, que es una cosa que ya ha pasado por un concurso y que está en fase de cumplimiento de un convenio, yo no sé si esto sería aplicable o no a Martinsa, por ejemplo. La prensa a pesar de que la prensa lo dice. La prensa lo dice, sí. Si nos ponemos a pensar en Pescanova, 3/4 de lo mismo, tampoco creo que fuera aplicable.
Si nos ponemos a pensar en Codere, puede que sí, Codere sí que puede ser una de las que está en pre el concurso y quizá pueda tener sentido, pero muchas de las que se están nombrando yo creo que no tienen mucho encaje dentro de lo que es el ámbito preconcursal, que es al que se rige la norma, en principio. Bueno, pues hablemos del dinero nuevo. El dinero nuevo en el ámbito de la refinanciación, y tanto de la refinanciación del 71 bis, sabéis que se regulan dos tipos de refinanciaciones, digamos, la del 71 bis, que es la que se blinda ante potenciales rescisiones, pero no es homologada judicialmente, por tanto tiene un blindaje, pero puede estar sometida a la rescisión única del administrador concursal, y la de la disposición adicional cuarta, que es la homologación judicial del acuerdo de refinanciación, que esto sí que es un blindaje un poco más amplio, un blindaje total, digamos, ante acciones de rescisión. Nosotros hemos analizado y distinguido entre una refinanciación sin homologación, una refinanciación en el contexto del acuerdo preconcursal, sin pasar por las manos del juzgado, que tiene ciertas novedades introducidas por el 71 bis, en lo que era el antiguo 71.6, y distingue incluso dos supuestos en los que lo veremos con más detalle, pero ya no es necesario un acuerdo masa, como lo definía la doctrina, sino que incluso puede ocurrir que un acuerdo bilateral esté blindado y esté protegido, y que solo pueda ser el administrador concursal el que lo ataque. Y además con unas causas tasadas, simplemente taxativamente por no cumplir con los requisitos del 71 bis, ninguna otra cuestión en principio. Pues eso, entonces el dinero nuevo que se da en el marco de estos acuerdos de refinanciación, bien sea del 71 bis, bien sea de la disposición adicional cuarta, ¿qué es lo que pasaba hasta ahora con este dinero nuevo? Pues este dinero nuevo, según la ley concursal, si la empresa entraba luego en concurso de acreedores, estaba protegido de alguna forma un 50% como crédito contra la masa, un 50% como crédito con privilegio general. Se excluía, en estos casos, la financiación que otorgaba el deudor, o las personas, los socios o las personas especialmente relacionadas, que en todo caso eran acreedores subordinados, ¿no? Por lo tanto, el incentivo, tanto para entidades financieras como para socios, era bastante bajo. Aparte, el crédito contra la masa, como todos ustedes saben, está sometido un poco al arbitrio del administrador concursal. Es verdad que el 84.3 establece cómo se pagan los créditos contra la masa, se establece un orden de vencimiento, siempre y cuando haya masa activa suficiente, se permite la postergación de determinados créditos contra la masa, y solo se efectúan por los créditos de los empleados, los créditos de los trabajadores, los créditos de Hacienda, Seguridad Social, etc. Por tanto, financiación otorgada en el seno de un acuerdo de refinanciación que luego entra en concurso, aunque sea crédito contra la masa, pues claro, está sometida al arbitrio de un poco cuál es la evolución de esos créditos contra la masa dentro del concurso. Y además, en el caso de que no hubiera masa activa suficiente como para pagar los créditos contra la masa, que por desgracia es una cosa que también ocurre bastante en el mundo de lo concursal, pues se utiliza digamos, la prelación establecida en el 176 bis, según la cual una financiación otorgada dentro de un acuerdo de refinanciación tendría una prelación muy baja, es decir, estaría dentro de los últimos lugares. Es decir, que aun en el caso de ser todo crédito contra la masa, tampoco nadie garantiza que el crédito se cobre, ¿vale? Entonces, vistas estas deficiencias, ¿el Real Decreto qué hace? Pues yo diría que nada, es decir, lo deja todo igual, no modifica ni en el 84, no modifica ni el 91 en cuanto al 50% del privilegio general, no modifica la subordinación de los socios, sí admite que hay unas deficiencias, y lo que hace es que en una disposición adicional segunda y con carácter temporal únicamente, pues dice, oye usted, la financiación otorgada en el seno de estos acuerdos de refinanciación durante un plazo de 2 años, desde la entrada en vigor del Real Decreto, va a ser considerada al 100% crédito contra la masa. Y solo si hay un concurso dentro de los 2 años desde la concesión de esta financiación. ¿Vale? Por lo tanto, claro, el que da dinero, esto afecta tanto a entidades financieras como a socios. Claro, el que da dinero en una sociedad que está ahí al borde, pues hombre, si lo das, intentas que dure más de 2 años la compañía.
Por lo tanto, ya si te pasas el límite de 2 años ya no tienes ninguna protección. Aquí Antonio, aquí se le ha criticado mucho al legislador que reconoce la insuficiencia o el carácter deficiente de la legislación actual. Dice, bueno, respetemos el 100%, pero parece reconocerlo, pero solo durante 2 años, que realmente son 4 por el juego del artículo. Pero si usted es consciente de que esa realidad existe y está dispuesto a que el dinero usted sea creído contra más al 100% durante este periodo de 2 años, ¿por qué no lo mantiene? Por eso parece una medida legislativa oportunista o pensada para que alguien ejecute algo en un periodo determinado de tiempo y después ya veremos lo que ocurre. Si la legislación acertada es permitir esa norma, ¿por qué solo durante 2 años? Y si no lo es, no la aplique. Es una crítica que la doctrina ha hecho al legislador en el poco tiempo que lleva en vigor la norma. Es importante, yo creo, al hilo de lo que sí que hablábamos antes, es que la financiación otorgada en el seno de estos acuerdos de refinanciación sí que se elimina, digamos, el supuesto de administrador de hecho de las entidades financieras. Por lo tanto, por lo menos ahí sí que en el seno del cumplimiento del plan de viabilidad se exceptúa que por lo menos están protegidos contra la administración de hecho y por lo menos tienen la seguridad de que no van a ser considerados subordinados en el caso de un potencial concurso de acreedores posterior. ¿Vale? Eso sí que creo que es bastante positivo. Por lo tanto, en conclusión del dinero nuevo, yo diría es un cambio temporal y seguimos todavía sin incentivos potentes para que las entidades financieras y los socios metan dinero nuevo en las compañías. Yo creo que eso es un escollo importante que habría que solucionar. También me pregunto qué pasaría con el dinero nuevo otorgado con posterioridad al acuerdo de refinanciación. Es decir, esto ocurre muchas veces, me he quedado corto, no, pues necesito un poquito más de dinero. Claro, si no está en el seno del acuerdo de refinanciación, ¿qué pasa? ¿Este dinero ya no tiene el tratamiento de crédito masa? O si estaba considerado de alguna forma en el plan de viabilidad inicial de que haría falta dinero en algunos supuestos, ¿podría ser considerado también incluido dentro del supuesto de la disposición adicional segunda y considerado crédito contra la masa en su totalidad? Eso es una incógnita que no sabemos, pero yo creo que sería importante aclararla también. ¿Y qué pasa con la financiación no dispuesta? Es decir, si el acuerdo de refinanciación estamos pactando esperas, por ejemplo, de pólizas de crédito que no están dispuestas en su totalidad, yo creo que desaparece el incumplimiento. Por tanto, no sé si el deudor puede disponer o no puede disponer de esas pólizas, en cuyo caso no sé si podría ser considerado dinero nuevo o no. En fin, que sigue habiendo determinadas dudas y que espero que se vaya clarificando con el uso con la práctica. ¿Vale? Yo me detendría mínimamente en una cuestión y es la consideración de administrador de hecho o no de entidades financieras en el contexto de estas refinanciaciones. ¿Por qué? Porque normalmente en el plan de viabilidad, con esa refinanciación, se le otorgaban ciertas facultades, incluso disposiciones a las entidades financieras en relación a las cuentas corrientes de la concursada o de las refinanciadas. Operaciones de limpieza de caja o de barrido de caja, mejor dicho, operaciones de control de los pagos, que no suponen efectivamente una administración, pero que en algún momento interesadamente se hayan interpretado como una administración de hecho, con lo que ello conlleva después en un hipotético escenario de declaración de concurso. Lo que se hace es clarificar que esas actuaciones de control o de gestión, meramente de gestión, que se llevan a cabo en el contexto de un plan de refinanciación y ejecución de un plan de viabilidad, no supone en ningún caso la asunción de una administración de hecho. Creo que esto viene directamente, a tratar de dotar de seguridad jurídica a las entidades financieras que se embarcan o que quisieran embarcarse en una operación de refinanciación. Nos podemos detener quizá mínimamente en la nueva redacción del 71 bis y en esa doble vía. Los acuerdos masa con un 3/5 partes, con una serie de requisitos. No me voy a detener a analizarlos, que no la presentación, no la estamos exponiendo, pero porque creo que es más interesante que hagamos una interlocución sin una proyección en el fondo, pero quien quiera puede irse la debemos llegar. Esos acuerdos masa que a partir de 3/5 de votos a favor, con una serie de requisitos que son básicamente los 71.6 antiguos, tampoco modifica mucho, que esté en documento público, pero quizá la diferencia más trascendental es que aquel informe de tercero independiente nombrado por el registro mercantil ya no se exige. Ahora basta con un certificado del auditor de la empresa con unas menciones mínimas. ¿Por qué? O desde nuestro punto de vista, ¿a qué se debe esta modificación? Creo que a una realidad que es que los informes de experto independiente
finalmente, como casi todo informe, eran una serie de afirmaciones relativamente contundentes con una lista inmensa de salvaguardas y de limitaciones al alcance por parte del experto independiente, lo que al final del camino los hacían muy poco efectivos a la hora de llevar a cabo esa refinanciación. En definitiva, ¿quién se jugaba la cara poniendo por escrito que el plan de viabilidad era perfectamente factible, que se cumpliera y que salvara a la sociedad? Pues todo el mundo, para después incluir un montón de salvedades, lo que quizá hacía en ese sentido poco útil la medida. Pero lo más destacable es que establece una posibilidad, y es que si ese quórum de 3/5 partes con votos favorables no se alcanza, igualmente puede usted, bajo determinados requisitos, llegar a un acuerdo y estará blindado, si bien de manera parcial, frente a cualquiera. ¿Por qué blindado? Porque solo tendrá acción o legislación para agitar la acción de rescisión el administrador concursal, y solo en un contexto muy determinado, con unas causas tasadas, que es el incumplimiento de los requisitos. No podrá entrar a analizar otras cuestiones. La jurisprudencia evidentemente dirá lo que dirá después, sino que lo interpretará y lo pondrá en su justa medida. Pero la literalidad del artículo dice que solo se podrá rescindir esas operaciones de reestructuración, incluso bilaterales, en el momento por el administrador concursal, y solo si no se cumplen los requisitos del 71 bis. Unos requisitos que, bueno, han despertado cierta crítica también doctrinal, y Antonio me parece que es de los críticos, porque hablan de que no se incremente la proporción de activos sobre el pasivo, de que el activo corriente resulte ser superior al pasivo corriente, por ejemplo, que el valor de la garantía no supere el 90% a la deuda pendiente, o que el interés o el incremento del interés no suponga un tercio, no se incremente el interés, en un tercio. También exigen escritura pública. En definitiva, una serie de requisitos rígidos quizá, pero que son bilaterales, que ya no requieren de ese minoritario que nos puede hacer el chantaje. Todos estamos pensando en entidades financieras extranjeras con un porcentaje, esto lo digo yo, que no lo diga, pero con un porcentaje mínimo del pasivo, que o cobran por adelantado o se niegan a suscribir un acuerdo de refinanciación. Bueno, ese es el escenario que creo que el legislador con esta medida trata de solventar. Sí. Aunque evidentemente hay que analizar también por el autor algunas cuestiones. Sí, yo creo que esto es una novedad bastante importante. O sea, se trata no solo de los acuerdos multilaterales, digamos, sino que se abre la vía a acuerdos bilaterales o plurilaterales. Lo que pasa es que se hace de una forma tan restrictiva que yo creo que es casi imposible cumplir, porque además la ley te dice que tienes que cumplir todos los requisitos. Yo sabía que a Antonio no le gustaba, No es que no me guste, es que primero que no se entiende, porque claro, cuando habla de activo y pasivo, claro, ¿activo de qué? ¿Y el pasivo de qué? ¿El contable? ¿O el de la tasación homologada? Que luego entraremos a ver, porque claro, si hablas de que tienes que incrementar la posición de activo sobre pasivo, claro, dependiendo cómo valores el activo y cómo valores el pasivo, pues cumplirás o no cumplirás. Tampoco se sabe si se está haciendo referencia al activo o al pasivo del propio acreedor que está refinanciando, o es el activo o el pasivo total de la compañía. Supongo que será el activo total de la compañía. Pero claro, este tipo de cosas no las aclara. Luego, cuando habla de segunda condición, que el activo circulante sea mayor que el pasivo circulante, el típico fondo de maniobra que todos conocemos, pues claro, esto se supone que es el total de la compañía, supongo. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Que compañías que tengan un fondo de maniobra negativo ya de por sí no pueden entrar nunca en un acuerdo de refinanciación bilateral de este tipo. Porque claro, te dice que el acuerdo, que el activo circulante sea mayor que el pasivo circulante resultante de la operación. Pues claro, si tú ya de por sí tienes un fondo de maniobra negativo y va a seguir siendo negativo cuando acabe la operación, ¿qué pasa? ¿Que nunca vas a poder hacer una operación bilateral de este tipo? No lo sé. Luego, que el valor de la garantía resultante, y luego veremos cómo se calcula el valor de la garantía resultante, sea inferior a los 9 décimos de la deuda. Claro, ¿qué pasa si yo ya tengo más garantía que los 9 décimos de la deuda? Es decir, ¿tengo que soltar garantías para poder hacer un acuerdo bilateral? Parece que sí, es la única manera de cumplir esto. Y luego te dice que la proporción de las garantías sobre deuda resultante sea inferior a la que había en la situación original. Por lo tanto, igual, es decir, no puedo coger ninguna garantía y en todo caso parece que tengo que soltar garantías. Entonces, bueno, tengo que cumplir todo esto, más no subir en un 33% el tipo de interés.
O sea, yo creo que está bien que haya un puerto seguro, esto es lo que denominan puerto seguro, de que por lo menos hay una forma de llegar a un acuerdo de refinanciación sin que sea rescindible, pero yo creo que las condiciones son tan leoninas que va a ser poco práctico al final. Si te parece, antes de entrar con la disposición adicional, hablamos mínimamente de la ejecución de las garantías, o queréis aportar algo más sobre el 71 bis. No, lo que te has dicho. Bien, la ejecución de las garantías reales. Sin perjuicio del impacto que también tiene en la ejecución en general el artículo 5 bis, que analizará después doña María Dolores, es cierto que se modifica la redacción del artículo 56 en el sentido de suspender o impedir la ejecución de garantías reales sobre bienes. Ya no hace referencia a la mención que hablábamos antes de afectos a la actividad, sino bienes que sean necesarios para continuar la actividad profesional o empresarial. Algo que, quiero entender, va a ampliar el ámbito de defensa de las empresas en concurso frente a sus acreedores con garantía real, que va a darles un mayor margen para proteger su actividad y su continuidad, al menos durante un periodo temporal determinado. Y realmente la aportación determinante en esta modificación es esa modificación de los bienes afectos a la actividad empresarial, unidades productivas por bienes necesarios para continuar en la empresa, y un caso ejemplificativo quizá que determina que en particular no se considerarán necesarias para continuar la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y el pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales a las que, estando sujetas a la referida sociedad, permitan al deudor mantener la explotación del activo. Yo entendí la primera frase, la primera parte de la frase. La segunda, con sinceridad, me parece muchísimo más oscura. En definitiva, por lo que ha dicho la doctrina, está pensando en aquellas grandes sociedades que tienen colgando de ellas sociedades proyectos, con un activo inmobiliario que se ha autofinanciado, que está sujeto a sus propias garantías y del que la sociedad no se desprende o quiere, pero mejor dicho, protegerlo frente a la ejecución, sosteniendo que es afecto a la actividad económica. Podrá estar afecto a la actividad económica, como dice la norma, ser necesario para continuar la actividad, pero tiene independencia propia, con lo cual no se considera en ese sentido protegido por el periodo de plazo en el que no se puede ejecutar la garantía real o hipotecaria. En definitiva, el legislador, consciente de la dificultad interpretativa de la norma, ha querido dejar, yo creo que analizando la casuística, fuera esos supuestos de sociedades que con un objeto similar parecido, un objeto social, perdón, idéntico o similar, tienen colgando de ellas sociedades proyectos, sociedades productos, sociedades con una finalidad de tenencia de un activo para su ejecución, para su uso empresarial. Bien, lo sacan de esa protección para que eso sí pueda ser presa de los acreedores con garantía real. El resto de cuestiones afectan más al 5 bis en cuanto a suspensión de la ejecución de garantías reales, y la legislación en ese sentido es muy similar en el artículo 56. Quizá tener en cuenta a ver cómo va a ser el desarrollo jurisprudencial, el desarrollo del día a día en los juzgados de esa mención a continuar o a necesario para la continuidad de la actividad. Expresamente se dice en el artículo 56 sin fin que esta es una cuestión que deberá ser determinada o que corresponderá al juez del concurso. Determinar si un bien del concursado es necesario para su actividad empresarial o profesional. Tiene relevancia este matiz desde mi punto de vista, por lo que luego veremos del 5 bis, porque esta misma mención se hace en el 5 bis, pero en el 5 bis no sé hasta qué punto, quizá María Dolores nos saque de dudas, el juez de lo mercantil es competente o no, porque lo decreta, toma nota de la comunicación y archiva, a expensas de lo que ocurra en el transcurrido plazo. En ese sentido, por ejemplo, Juana Pulgar se ha preguntado qué juez deberá ser el que determine si en un estado de preconcursal, durante el periodo que va desde la comunicación del 5 bis hasta que se decide o no presentar el concurso, alguien intenta ejecutar una garantía real. ¿Quién decidirá si el bien sobre el que se ejecuta la garantía es o no necesario para continuar la actividad empresarial? Porque aparentemente, al menos, no ha sido tan claro el legislador como sí lo ha querido ser en el 56 quinto, estableciendo de manera indubitada la competencia del juez de lo mercantil para determinar o fallar al respecto. En cualquier caso, aprovecharemos que tenemos a un juez de lo mercantil aquí hoy para preguntarle si os parece. Sin más, yo creo que vamos a pasar a la discusión adicional, Antonio. Pasamos a la disposición. Salvo que tú consideres. Sí, sí. La disposición. La disposición adicional cuarta.
Este yo creo que es el gran, o sea, uno de los grandes cambios que tiene la reforma. La disposición adicional cuarta tiene bastantes novedades, ¿no? En cuanto... Supongo que todos lo saben, pero hace referencia a la homologación de los acuerdos. Yo creo que desde ya las últimas 2 o 3 modificaciones ya estaba ahí, y hace referencia no ya a ese acuerdo de refinanciación que es previo, sino al uno que pasa, por así decirlo, por el tamiz del juzgado. Lo digo porque contextualicemos el análisis de esa disposición. Acuerdos de refinanciación homologados judicialmente y en su caso la manera y los importes y porcentaje. Simplemente por contextualizar. Sí. Sí, en la disposición adicional cuarta lo que se ha modificado principalmente es, primero, el régimen de mayorías necesarias para la potencial homologación o para la homologación del acuerdo de refinanciación. Se ha modificado también o se ha clarificado un poco quiénes forman parte de esas mayorías, es decir, ahora se considera el pasivo financiero y se aclara porque antes era el pasivo con entidades financieras, que de alguna forma no quedaba claro si determinados fondos o determinados acreedores quedaban fuera o dentro de estas mayorías, de este cómputo. Se modifica bastante el marco de valoración de las garantías, es decir, pasamos de un escenario que era más bien nominalista, es decir, yo tengo privilegio especial o tengo garantía real sobre un bien, y soy intocable, y ahí nadie, aunque ese bien no tenga valor o no valga nada, a un marco más de cuánto vale esa garantía, y en función de lo que valga, te diré si te puedo afectar con el acuerdo de refinanciación o no te puedo afectar. Se modifica tremendamente el tema de los arrastres, tanto de acreedores con garantía real como de acreedores sin garantía real. Y luego el procedimiento de aprobación, homologación y de impugnación y de potencial incumplimiento también. Si queréis vamos repasando un poco parte por parte. Yo os invitaría también a que hagáis cualquier pregunta que vaya surgiendo, porque esto también es totalmente novedoso. Entonces yo sé que mucha gente igual tiene alguna duda y así compartimos, porque entonces mi impresión después de una lectura, pero claro, todavía no funciona, no tenemos el funcionamiento práctico del tema, entonces cualquier duda o sugerencia pues es bienvenida. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Porque esto podemos estar aquí un año y medio. Yo creo que nos quedan 10 minutos antes de dar paso a doña María Dolores, sí, para que nos analice el 5 bis. Vale, pues entonces la homologación básicamente se puede acceder a la homologación, que hemos dicho es un blindaje, yo creo, total, con un 51% del pasivo financiero, ¿vale? Es importante también que tienen que cumplir los requisitos del 71 bis, que es lo que ha dicho antes Antonio. Necesitamos el certificado del auditor, necesitamos inscribirlo en instrumento público y necesitamos que sea un acuerdo beneficioso para la compañía y que haya un plan de viabilidad detrás. No hace falta ya el experto independiente, como ha dicho antes Antonio. Se sustituye por el certificado del auditor, si bien luego comentaremos que puede ser bastante recomendable, ¿vale? No se considera pasivo financiero. Por tanto, recomendable el experto independiente. El experto independiente. En determinados casos. El auditor de la sociedad tiene ventajas e inconvenientes. O sea, él debe de saber toda la historia o mucha historia de la compañía, que eso profesionalmente lo vincula. Y entonces cuando dé el informe, pues tendrá que ponerle todos los paraguas que necesite, claro, para que no le caiga agua, ¿no? Claro, para que luego no le pueda caer el agua. Es el problema, que empezamos a hablar de paraguas. El independiente pues puede a lo mejor ponerse menos paraguas, porque puede no ver cosas, ¿no? O no querer verlas. Sí, lo que pasa es que el alcance de lo que es la certificación del auditor es uno, que es básicamente se restringe a las mayorías únicamente, es decir, si se consiguen o no las mayorías del acuerdo, y el alcance del experto independiente es otro totalmente diferente. Idealmente la norma dice que el certificado de auditor sobre la suficiencia del pasivo que se exige para optar al acuerdo. Claro. Igual el riesgo que asume el auditor es mucho menor,
Bueno, pues es una operación matemática, digamos. Bueno, sí, Casi, pero no, sí, casi, pero no. casi. Sí, pero no, porque eso tienes que hacerlo en el momento de la fecha del acuerdo de refinanciación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los auditores, pues como siempre, pues dirán, oiga, yo he auditado el año pasado, pero es que ahora estoy a 15 o 17 de marzo. ¿Y ahora qué, cuál es el pasivo? Pues entonces tendrás que hacer, supongo, las necesarias pruebas para entender. Una auditoría. Básicamente una auditoría, Sí, sí. entiendo, sencilla por el tiempo límite que el tienen tiempo para... ese más lo que había. Claro, lo que claro. había y conocía Claro. y lo que ahora conoce. Claro, no solo eso, sino que Claro, tendrás... en la de si estaba bien hecha la del año anterior y los hechos posteriores que le habían comunicado eran correctos y todo eso se ha cumplido, pues casi sabía él que se iba a llegar a esa situación. Sí, O sea, que ya entonces lo tiene más sencillo si lo hizo bien. sí. Y el seguimiento se ha hecho bien. Sí, lo que pasa es que tendrás que verificar el pasivo, que es el que es, tendrás que verificar que los acreedores que tienen garantía real realmente la tienen y tendrás que verificar el importe o el valor de los activos. Por tanto, al final sí que yo creo que requiere cierto trabajo. En el fondo lo haga el interno o lo haga el externo, si se hace bien, serán los dos iguales. Si se hace bien. Ahora, lo que pasa es que siempre pensamos, no, es que yo prefiero que el auditor sea Enrique Martínez, porque ese Enrique Martínez es amigo mío, ¿no? Entonces, claro, esto- Sí, pero el Lo alcance, que pasa es que- distinto, el alcance es radicalmente distinto, porque el informe tercero tiene que informar sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad y sobre la proporcionalidad de las garantías. En ese sentido, creo que, si no, no lo habrían hecho probablemente así, el certificado del auditor es algo aparentemente más sencillo de obtener y con un contenido menos arriesgado. Me da la sensación de que el informe, sin duda, su alcance es mayor. De hecho, hay una previsión expresa Sí, de pero serie bueno, limitaciones. pero con eso no gana el procedimiento. Con hacer un informe más sencillo, con eso el procedimiento no gana nada. El procedimiento lo que pasa es que tiene un arma de menos peso, pero nada más. Lo que han hecho ha sido rebajar las exigencias para Claro. propiciar la consecución de ese acuerdo de financiación. Claro. Para ganar el blindaje con menos esfuerzo o Sí, con sí, menos, sí. con menos requisitos. quizás. Pero claro, eso tiene sus pros y sus contras. Sí, sí, efectivamente. Se ha eliminado la obligatoriedad del experto independiente. No olvidemos que estamos en una fase preconcursal, donde ahora veremos que los efectos que le pueden aplicar a un acreedor, incluso a un accionista, son bastante relevantes. Y donde no hay ningún control de nadie, es decir, el control único que hay es que el auditor certifica que las mayorías son tantas, pero aquí nadie está verificando que el plan de viabilidad se cumple, que esto es una refinanciación que tiene sentido, que nadie lo está verificando. Antes sí, el problema que hay con el experto independiente es que el experto independiente ponía 500 salvedades. ¿Qué pasa? Que al final no sabía si era beneficioso o perjudicial, porque a efectos de rescisión no sabía si, oye, el experto independiente tiene tantas salvedades que lo que te está diciendo es que no se va a cumplir, o al revés, ¿no? Entonces por eso, y también por el coste que tenía, que era bastante elevado, por eso se elimina la obligatoriedad. El procedimiento más largo porque hay que decirle al registrador que te designe uno, Sí, que claro. el registrador te lo designa, él toma posesión, que tal, o sea que es más largo. Además, No con la se publicidad, puede hacer- con la publicidad que lleva acarrea, mientras no que se el otro puede no se puede hacer- hacer. no se puede hacer en 15 días. Claro. Que el interno pues lo puede hacer en 15 días. Claro, Es cuestión de medios, ¿no? Correcto. Medio que tenga el auditor. Correcto. Se habla también, se excluye, es importante entender que de la homologación judicial se excluyen los acreedores comerciales y los créditos de derecho público, que están fuera del acuerdo de refinanciación, no computan para la mayoría, sino están afectos. ¿Vale? Pues es un punto bastante importante en determinadas sociedades donde tienen acreedores comerciales por importes significativos. Y luego también hay una novedad en cuanto a préstamos sindicados, es decir, la adhesión del préstamo sindicado se le pone un listón que es del 75%. Pero la calificación de acreedor en una empresa puede que si no se analiza bien parezca que es un acreedor normal y luego si lo analiza uno bien se da cuenta que es acreedor de la misma cantidad durante 5 años. Y entonces ya no es un acreedor comercial. Ya, sí, pero yo desde mi punto de vista la norma va hacia que eso es un acreedor comercial. Es decir, Bueno, pues- aunque esté haciendo labores de acreedor financiero. Sí, digamos. pues diremos que submarino es animal acuático, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto a préstamos sindicados, se pone un listón en el 75%, salvo que el propio acuerdo sindicado establezca una mayoría inferior, es decir, si vota a favor el 75% del préstamo sindicado,
se considera, entiendo, adherido al 100%. Entiendo. Y ahí tendríamos también ciertas dudas porque, por ejemplo, no sé si el disidente del préstamo sindicado tendría facultad o no para oponerse a la aprobación de esa homologación, por el hecho de estar en un sindicato que se supone que se ha adherido en su totalidad. Ahí hay ciertas dudas también. En cuanto al marco de valoración de las garantías, pues la verdad es que como nos queda poco tiempo no quiero detenerme mucho. Sí que es verdad, el valor real de la garantía, entiendo que más o menos sabéis cómo se calcula, que al final es el valor real del bien, los 9 décimos del valor real del bien menos la deuda preferente, y debe estar siempre entre 0 y el valor de la deuda. Es básicamente el loan to value que siempre hemos utilizado en las refinanciaciones. Y el valor razonable de los bienes se calcula con expertos independientes o con tasadores homologados. Claro, yo lo que me pregunto aquí, al final en una refinanciación de este estilo vas a tener que valorar activo por activo todo lo que esté afecto, digamos, a una garantía real, pues vas a tener que calcular el valor de esa garantía para los arrastres que ahora explicaré cómo son. Los arrastres se potencian muchísimo, es decir, ahora antiguamente solo podían meter una espera a un acreedor disidente de 3 años, siempre y cuando no tuviera garantía real, y ahí hay ahí está el auto del grupo Celsa que de alguna forma modifica o hace un razonamiento de esta homologación judicial de otra forma, ¿vale? Y ya se empezaba a ver un poco la punta hacia otros mecanismos de arrastre, pero ahora sí que los acreedores disidentes sin garantía se pueden ver abocados sin garantía o por la parte que exceda el valor de su garantía. Es decir, si tú eres un acreedor que tiene garantía real sobre un activo que vale 0, a efectos prácticos es como si no tuviera garantía. ¿Vale? Eso es lo que trata de hacer la homologación, o sea, el Real Decreto. Entonces, ahora, con un 60% del pasivo financiero te pueden someter, si no tienes garantía real, a esperas de hasta 5 años, y con un 75% esas esperas pasan de entre 5 y 10 años, se te puede aplicar la quita que se considere oportuna, te pueden forzar a la capitalización de parte de la deuda o a aceptar la quita correspondiente, conversión en préstamos participativos entre 5 y 10 años y la cesión de bienes y derechos en pago. Esto solo en lo relativo a acreedores sin garantía real. Los acreedores con garantía real, disidentes, también se les puede forzar. Se les puede forzar, solo que necesitas una mayoría del 65 o del 80% del valor real de la garantía, que hemos dicho antes cómo se calculaba. Es un poco complejo el tema, pero sí que tiene bastante sentido. O sea que un acreedor con garantía real, si el 80% de los acreedores con garantía real quieren hacer una quita de lo que sea o una capitalización de deuda en equity, como sea, se ve arrastrado por este acuerdo, el 20% restante, digamos. ¿Vale? Luego el procedimiento de homologación es un poco más sencillo, ya el juez no tiene que valorar el sacrificio desproporcionado desde el momento 1, sino que solamente lo valorará en caso de que haya una impugnación. Es decir, en caso de impugnación, el acreedor disidente que quiere impugnar el acuerdo de refinanciación tendrá que justificar 2 cosas, o bien que no se dan las mayorías adecuadas, y ahí no sé si entraría a jugar informes periciales de valores, no sé si entrarían a jugar, no sé si tendrían cabida el decir, bueno, pues usted va a valorar esto en 100, ahora yo le traigo un perito que dice que ese activo vale 50 y ahora a ver qué pasa, porque entonces no se cumple la mayoría del acuerdo de refinanciación, ¿vale? Y luego el acreedor disidente también podrá argumentar el sacrificio desproporcionado que le supone para él el hecho de tener que aceptar ese acuerdo de refinanciación. Y ahí sí será cuando el juez, tras esa impugnación, pues tendrá que valorar si realmente ese sacrificio desproporcionado se produce o no se produce. ¿Vale? Esto yo creo que es un gran avance en cuanto a tiempo, porque antiguamente había que valorar ese sacrificio desproporcionado a priori, entonces se retrasaba bastante la homologación, y ahora se avanza en cuanto a la rapidez. Es decir, va a ser mucho más rápido, ya que únicamente habrá que comprobar que se cumplen las mayorías,
y que se cumplen los criterios básicos y con eso se podrá homologar. ¿Vale? Y luego la resolución tras la impugnación no admite ningún tipo de recurso, pues eso es también importante resaltarlo, y en caso de incumplimiento cualquier acreedor podrá vía incidente concursal digamos demandar que se ha producido un incumplimiento en el acuerdo de refinanciación, y si finalmente se resuelve que ese incumplimiento, pues se podrá solicitar el concurso de acreedores, es decir, digamos que desaparece el efecto del acuerdo de refinanciación, se podrá solicitar el concurso de acreedores, se podrá iniciar ejecución a aquellos acreedores que tengan garantía real. También cambia, es decir, en el caso de que se inicien ejecuciones de garantía real, el valor, digamos, si se aplica una quita previa, el valor sobre cómo se valora la garantía que se adjudica finalmente al acreedor y la deuda remanente que queda o que no queda dentro de la compañía, también hay unos mecanismos que lo clarifiquen. Lo que pasa es que como tenemos poco tiempo, o sea, podemos ir uno por uno, pero... Lo que resulta evidente es que la norma es densa, complicada. Tenemos la presentación, que creo que el tema de porcentajes hay un esquema que puede ser muy útil. Nos quedan dos presentaciones de 20 minutos cada una y 45 minutos hasta las 11, que creo que es el tiempo perfecto para tener 5 minutos de charla y preguntas. Yo creo que, sin más, dar paso a María Dolores, por favor, para que en su condición de jueza de Canal Mercantil en Murcia nos exponga un poco en la narrativa de gestión preconcursales, particularmente en la redacción del 5 bis. María Dolores, por favor. Buenos días a todos. Antes de nada agradecer a los organizadores que me hayan invitado a esta jornada breve de segunda mañana, pero sin duda va a ser bastante intensa e interesante. Como han visto en el programa, yo de las novedades que ha introducido el Real Decreto 414 voy a hablarles de las que atañen a las situaciones preconcursales, y debo empezar diciendo o preguntándonos qué se entiende por las situaciones preconcursales. Pues bien, por situaciones preconcursales se entienden, se hace referencia a los mecanismos previstos para fomentar soluciones a los problemas de insolvencia de los deudores distintos al concurso de acreedores. En este sentido, el propio Real Decreto comienza diciendo que la clave de la reforma es precisamente facilitar el saneamiento financiero de empresas que son viables desde el punto de vista operativo, pero que resultan inviables desde el punto de vista financiero, y lo que pretende es evitar a estas empresas entrar en concurso. Pues bien, ¿qué figuras regula la ley concursal en este sentido? ¿Qué situaciones preconcursales? Pues regula tres situaciones. En primer lugar, el acuerdo extrajudicial de pagos. Hago referencia a él porque es la figura preconcursal que no ha sido modificada por este nuevo Real Decreto, y no ha sido modificada por la sencilla razón de que su vida es relativamente corta. Entró en vigor o se reguló en la ley concursal a raíz de la ley de emprendedores, que es del 27 de septiembre del año pasado. O sea que es difícil que en tan corto periodo de tiempo precisara de alguna reforma, porque todavía no sabemos cómo el resultado que va a alcanzar estos acuerdos extrajudiciales de pago. La segunda situación preconcursal regulada en la ley concursal es la comunicación de las negociaciones, que está prevista en el 5 bis. Este sí que ha sido un objeto de una profunda modificación a raíz de nuevo Real Decreto. Y finalmente los acuerdos de refinanciación, que también han sido objeto de una profunda reforma con el Real Decreto 4 de 2014 de este año. Empezando con el análisis de la comunicación de las negociaciones del 5 bis, el nuevo 5 bis prevé tres efectos o escudos protectores que se alcanzan
con la simple comunicación cuando el deudor comunica al juzgado que se encuentra en negociaciones con sus acreedores, bien para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, bien para alcanzar un acuerdo de refinanciación o bien para conseguir las adhesiones necesarias para presentar una propuesta anticipada de convenio. Con esta mera comunicación se producen, como digo, tres efectos. Dos eran los efectos que tradicionalmente no han sido modificados, que tradicionalmente producía la comunicación previa. Prorroga el deber de solicitar el concurso durante 3 meses más y además le concede otro de gracia para presentar el concurso, con lo cual si hace esta comunicación el deudor tiene hasta 6 meses para presentar el concurso. Y el otro efecto también que también existía con anterioridad es que durante este periodo de negociaciones, durante estos 6 meses, no se permite presentar, o si se presentan no se va a admitir a trámite los concursos necesarios del acreedor disidente que no esté dispuesto a negociar con el deudor. A estos dos clásicos efectos o escudos protectores, lo que hace el Real Decreto es añadir otro que es lo que se denomina, utilizando una terminología anglosajona, automatic stay. O sea, que se van a paralizar de forma automática las ejecuciones por la sola comunicación de que se encuentra el deudor en negociaciones con sus acreedores. Ahora bien, no se suspende todo tipo de ejecuciones. En ningún caso se suspenden las ejecuciones de derecho público. Y respecto a otro tipo de ejecuciones, se suspenden 3 modalidades de ejecuciones. Se suspenden las ejecuciones que recaigan sobre bienes necesarios y si ya están en trámite, si no están en trámite, también se prohíbe su inicio, el inicio de estas ejecuciones, los bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional. Es cierto que la ley no dice a quién debe decidir si este bien es necesario y por tanto si debe paralizarse la ejecución o no. Juan Apucal en Terra, como señalaba Antonio, ha hecho un escrito en que se plantea la cuestión, pero parece mostrarse partidaria de que sea el juez del concurso, por analogía a lo dispuesto en el artículo 56. Pero hay una diferencia, el artículo 156 está hablando de una situación concursal de ejecuciones, estando ya pendiente y declarado el concurso, y aquí estamos hablando de situaciones preconcursales. Pues bien, este es un problema de quién decide si bien es necesario o no, que nosotros, los jueces de los mercantiles, tenemos un foro entre todos los jueces de España, un foro en el Consejo, vía correo electrónico del Consejo General del Poder Judicial, y hace un par de días el juez de Málaga lanzó la pregunta, dice, ¿a quién va a atribuir esta facultad? Porque en Málaga ya le habían solicitado que decidiera si fruto de una comunicación, tras efectuar una comunicación, si una ejecución que se estaba efectuando al margen del concurso, no declarado todavía, era necesario o no. Lanzó la pregunta, hay opiniones para todos los gustos, pero la mayoritaria, y la que yo creo que es la adecuada, es considerar que como juez de concurso no es competente todavía, no hay concurso, no ha nacido la competencia exclusiva y excluyente de que habla el artículo 8 de la ley concursal. El competente para decidir si ese bien es necesario o no debe ser el juez de primera instancia o el juez laboral que está conociendo la ejecución. Yo creo que la solución va a ir por estos derroteros. Las segundas modalidades de ejecuciones que se suspenden, que se paralizan por efecto de la comunicación previa, son las promovidas por acreedores de pasivo financiero, a las que se refiere la disposición adicional cuarta, en aquellos supuestos que se justifique que el inicio de esas negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación así se apoya por el 51% de este tipo de acreedores. Y en tercer lugar, también se prohíbe o se paralizan, mejor dicho, se paralizan las ejecuciones de garantía real, las ejecuciones que recaigan sobre bienes especialmente garantizados. Lo que ocurre es que en este caso solo se paraliza, no se prohíbe el inicio de este tipo de ejecuciones. Una vez iniciado, se paraliza durante el periodo de negociaciones protegidas. A modo de lo que pretende con estas paralizaciones el legislador, no es otra cosa que garantizar de forma más sosegada estas negociaciones. Y desde este punto de vista, desde esta finalidad perseguida por el legislador, yo veo que resulta oportuno haber previsto esta paralización.
entorpecería mucho la marcha de las negociaciones si los acreedores disidentes pueden interponer a su libre albedrío ejecuciones. Lo que ocurre es que la experiencia nos enseña que la comunicación previa, normalmente el deudor no hace una utilización correcta de ella, para la finalidad que persigue el legislador. El número de comunicaciones previas vía artículo 50 bis que entran a juzgado es numerosísimo, y en comparación con los acuerdos de refinanciación que se alcanzan, en comparación con los acuerdos extrajudiciales de pago, que son muy incipientes, y en comparación con las propuestas anticipadas del convenio. ¿Esto qué quiere decir? Y además, las comunicaciones previas más famosas que conocemos, sea la del aeropuerto, una que se me ocurre, que sabemos que detrás no ha habido negociaciones ni para alcanzar un acuerdo de refinanciación, ni para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago, ni para presentar una propuesta anticipada de convenio. ¿Qué pasa? Que se utiliza para fines que son distintos a los perseguidos por el legislador. Y en este sentido yo no era partidaria de que se previera esta paralización. Bueno, pero ya que el legislador ha optado por acordar la paralización con la mera comunicación previa, entiendo que lo que tenía que haber, si se ha lanzado a la publicidad, con todas las consecuencias, o sea, que no hiciera la distinción bien necesario, bien no necesario, y garantía real, no garantía real, que se paralizaran todas las ejecuciones con la finalidad de dar más agilidad o mayor funcionalidad al 5 bis, pero debería haber previsto una sanción para aquellos supuestos en que se acreditara que el deudor no ha hecho un uso correcto de esta figura preconcursal. En el borrador del Real Decreto 4 del 14, que se publicó el 27 de febrero, sí preveía una sanción para cuando se acreditase que el deudor no había utilizado correctamente el 5 bis, no para la finalidad perseguida por el legislador, y decía este borrador que en estos supuestos se podía condenar al deudor a indemnizar los daños y perjuicios irrogados. Finalmente, en el texto definitivo del Real Decreto se suprimió esta sanción. La única referencia que se hace, que no viene a ser ni sanción, es al final del 5 bis, que dice que no podrá, el que ha hecho el deudor, que se ha efectuado una comunicación previa, no podrá realizar durante los 2 meses siguientes nuevas comunicaciones. Bueno, pues esto en cuanto a la protección que se dispensa a la comunicación, que se denomina comunicación previa de las negociaciones previas al concurso. Otra novedad introducida en relación con estas comunicaciones es la publicidad. En el artículo 5 bis está previsto ahora que tan pronto se efectúe la comunicación al juzgado que, si fracasan las negociaciones, sería competente para conocer el del concurso, tan pronto se efectúa esta comunicación, el secretario debe acordar que se publique en el registro público concursal un extracto de la resolución por la que se tenga por efectuada esa comunicación. Este registro público concursal, que está previsto desde su entrada en vigor que sea operativo desde el 2009, no ha sido hasta este mismo mes, hasta el día 12, hasta cuando se ha puesto en funcionamiento. Si lo que se está negociando no es un acuerdo de refinanciación ni las cesiones a una propuesta anticipada, si lo que se está negociando es alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, en este caso la comunicación al registro público concursal del inicio de las negociaciones no la efectúa el secretario judicial, sino que la efectúa el notario o, en su caso, el registrador mercantil, que ha designado al mediador concursal. Ahora bien, esto con carácter general. Lo que puede hacer el deudor es, si no le interesa dar publicidad a las negociaciones, es en el mismo escrito que dirige al juzgado diciendo que está comunicando el inicio de las negociaciones, puede decir que le interesa que se guarde secreto del inicio, que no se publique en el registro público concursal el inicio de esas negociaciones. En este caso se guardará confidencialidad, que es lo que más, supongo que lo que más le interesará al deudor, al concurso, preconcursado, al deudor con dificultades económicas. No le interesará que los terceros ajenos a las negociaciones se interesen
se les dé publicidad del inicio de estas negociaciones, sobre todo porque podrían entorpecerlas. ¿Qué ocurre? Que el legislador no ha previsto ninguna ventaja que vaya a obtener aquel deudor que no haga esta comunicación al juzgado, de que pretenda o que diga que quiere que se guarde secreto de esas negociaciones. Y como no reporta ninguna ventaja, yo creo que todo deudor va a la hora de dirigir esta comunicación al juzgado, decir que quiere que se mantenga el carácter reservado de las negociaciones. El otro acuerdo modificado por el Real Decreto a otra situación preconcursal son los acuerdos de refinanciación. Acuerdos de refinanciación que tienen en la ley concursal 3 escudos protectores, 3 que se denominan protecciones, escudos protectores. Unos son que están protegidos frente a las acciones rescisorias, están protegidos frente, goza la protección, el dinero fresco que se introduzca o que se inyecte a la empresa con motivo de la culminación de este tipo de acuerdos, y finalmente gozan de mayor protección si son homologados. Yo me voy a ceñir muy brevemente a hacer referencia a la primera protección, porque los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra han tratado de forma muy detallada lo que son las homologaciones y la protección del dinero nuevo, la protección temporal que recibe el dinero nuevo por la reforma. La protección de los acuerdos de refinanciación frente a las acciones rescisorias hasta ahora están recogidas en el artículo 71.6 y ahora se contemplan en el 71 bis. En el 71 bis hay 2 apartados. Un primer apartado que viene a coincidir prácticamente con la regulación anterior. Exige el que sea aportado y apoyado el 60%, 3/5 del pasivo a la fecha de la suscripción, exige que se otorgue mediante instrumento público, exige que por estos acuerdos se proceda al menos a la concesión o ampliación del crédito disponible, a la sustitución o modificación de las obligaciones, exige que responda a un plan de viabilidad que garantice la continuidad de la empresa a corto y medio plazo. La única novedad, ya la apuntaban antes, la única novedad es que ya no se exige el informe del experto independiente, sino que este se sustituye por un mero certificado de auditor. Un mero certificado del auditor, que puede ser el propio auditor del deudor, pero que guarda grandísimas diferencias con el informe del experto independiente ya apuntada, porque el auditor lo que debe es limitarse a decir que serán las mayorías necesarias para entender que se alcanza ese 60% del pasivo, y no dice más. En cambio, el informe del experto independiente es bastante más completo, tiene que pronunciarse sobre la proporcionalidad de las garantías, sobre la suficiencia de estas, sobre el carácter razonable y realizable del plan, o sea que tiene que mojarse bastante más. ¿Qué ocurre? Que al ser más completo, pues es más garantista, y por ello faculta a los acreedores y al propio deudor a que voluntariamente aporten el informe o soliciten la designación de experto independiente al registrador mercantil, a efectos de acompañar también estos informes a los acuerdos de refinanciación. Además, hay casos en que se resulta obligatoria la aportación de este informe, y me estoy refiriendo a una nueva presunción de culpabilidad del concurso. Ahora, se presume que el concurso va a ser culpable si el socio se niega sin causa justificada a capitalizar las deudas. Y acto seguido dice el artículo 165.4, que es el que recoge esta nueva presunción, que se va a entender que no existe causa justificada de la oposición cuando se acompañe informe del experto independiente que así lo disponga. Esto en cuanto a las protecciones de los acuerdos de refinanciación recogidas en el apartado primero. Más novedosas son las protecciones que alcanzan los acuerdos de refinanciación a los que se refiere el apartado segundo del mismo artículo 71 bis. Ya se apuntaba que este apartado segundo permite proteger frente al ejercicio de acciones rescisorias a acuerdos de refinanciación no solo plurilaterales, pero que no reúnan los requisitos del apartado primero, a los que acabo de aludir, sino también acuerdos de refinanciación
bilaterales cuando reúnan esos 4 requisitos que antes se han anunciado. 4 requisitos que son, comparto la opinión de los que me han precedido en el uso de la palabra, que son bastante difíciles, sobre todo teniendo en cuenta que el legislador exige que se cumplan cumulativamente. Por tanto, yo creo que estos segundos acuerdos de refinanciación a los que se refiere el apartado segundo del 71 bis van a ser poco operativos. Y van a ser poco operativos sobre todo también teniendo en cuenta que a la dificultad de reunir todos esos requisitos se une otra circunstancia, y es que estos acuerdos durante la fase de negociación no están protegidos. Si leemos el artículo 5 bis, al hablar de la comunicación de los acuerdos de refinanciación, habla de acuerdos de inicio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación del artículo 71 bis 1 y de los previstos en la disposición adicional cuarta. Para nada se refiere a los previstos en el artículo 71 bis 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el inicio de estos acuerdos no están protegidos y, por tanto, en el plazo de los 2 meses desde que se conoce la situación de insolvencia, el deudor debe de solicitar su concurso de forma voluntaria si no quiere correr el riesgo de que posteriormente sea declarado concurso culpable, y además durante el periodo de negociaciones de estos acuerdos de refinanciación cualquier acreedor que no quiera negociar puede presentar el concurso necesario sin esperar el plazo previsto en el artículo 5 bis. Y un último apunte, porque mi intervención era muy corta, y es en relación con quien está legitimado para ejercitar las acciones rescisorias frente a los acuerdos de refinanciación. Está previsto en el artículo 72, que dice que solo compete única y exclusivamente a la administración concursal. Solo única y exclusivamente, o sea, que no están legitimados para impugnar los acuerdos de refinanciación los acreedores vía legitimación subsidiaria, como ocurre como regla general cuando se ejercita una acción rescisoria. Pero aclara, yo entiendo que aclara, no es ninguna novedad, aclara que los administradores concursales solo pueden impugnar los acuerdos de refinanciación porque no concurran los requisitos que prevé el artículo 71 bis, y en su caso la disposición adicional cuarta, para protegerlos. Yo así lo he entendido desde siempre, ahora lo especifica o lo aclara el legislador, como digo, en el artículo 72. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que si el administrador concursal, si se fracasa un acuerdo de refinanciación, se declara el concurso, se designa administrador concursal, el administrador concursal examina estos acuerdos de refinanciación y comprueba que cumplen todos los requisitos del 71 bis, por mucho que entienda el administrador concursal que ese acuerdo de refinanciación puede perjudiciar para el resto de los acreedores, por mucho que entienda que hay perjuicio y que diga que puede acreditarlo, no puede impugnarlo. Estarían estos supuestos protegidos. Solo se puede impugnar porque compruebe que no se cumplieron todos los requisitos necesarios para la protección. Y con esto creo que... Muchas gracias, María Dolores. Yo quizá, antes de pasar a las novedades fiscales, me he apuntado unas 3 preguntas que con tu permiso te quisiera hacer. La primera es esa limitación al alcance del 5 bis que no afectaría al 71 bis 2. Sí. ¿Consideras que es un error o es buscado a propósito? Porque me parece incoherente con la modificación legislativa. Es cierto que está literalmente así, pero... Sí, está así y no se protegen. O sea, no se protegerían. Yo creo que el legislador ha dicho que es tan difícil y tan idealista que es que no entiendo el apartado. Sí, creo que nunca se va a está en la tesis de Antonio. Sí, sí. No, yo lo que sí creo es que el 5 bis que ahora protege frente a ejecuciones, al no haber un presupuesto objetivo claro, es decir, cualquiera realmente se puede, que es lo que decimos antes, lo que decías en tu intervención, que es que cualquiera se puede acoger a 5 bis con un uso fraudulento que no sea el de refinanciar. Antes no tenía ningún efecto porque al final, bueno, pues tú seguías ahí, al final pedías el concurso o no, pero es que ahora paraliza la ejecución de todas las ejecuciones, ¿no? Entonces sí que tiene un efecto muy importante, y al no haber un presupuesto objetivo es que cualquiera se puede acoger a un 5 bis fácilmente. Pero aparte, eso lo que decía es que hasta ahora se acogen
hay muchísimas comunicaciones, es que no cuesta nada, es presentar un escrito, un simple escrito diciendo además, las que yo conozco de primera mano y sé lo que se mueve detrás, sé que en ningún caso están negociando con los acreedores, en ningún caso. Claro, entonces eso genera una inseguridad jurídica al acreedor con garantía real. Claro, con lo cual brutal, ahora yo creo que por lo menos restringir solamente a aquellos casos en los que se está refinanciando algo genérico o multilateral por lo menos, creo que sería aconsejable, porque si no ya entraría cualquier tipo de supuesto ahí. Puede que sea por eso, sí, claro. Tenía otra cuestión, y es si consideras que la mención a bienes necesarios para la continuidad de la actividad es más amplio o menos que la de bienes afectos de la actividad. Es que la jurisprudencia venía asimilando a efectos. En teoría, la diferencia que existía entre uno es que los bienes afectos eran los que estaban, como su propio nombre indica, afectos a la actividad económica de la empresa, y bien necesarios los que eran imprescindibles. Decían que había un paso más, que son imprescindibles para ejercer esa actividad. Pero efectos prácticos veníamos entendiendo que era lo mismo. Bueno, con lo cual, en ese sentido, la modificación, a la desaparición de la referencia a unidad productiva, no te parece tampoco relevante, porque estamos hablando de bienes necesarios sin más. Sí. Y una pregunta que yo creo que ha surgido también, incluso en la doctrina, la entrada en vigor de esta norma, está claro que es el 9 de marzo, sí, pero la discusión transitoria parece hablar solo de la refinanciación del 71 bis. Y, por ejemplo, el tema de la publicidad o no, el 5 bis, presentada ya la comunicación, ¿podremos acogernos, estoy hablando como letrado director de concursos o preconcursos, sí, a la posibilidad de pedir que sea reservado? ¿El resto de normativa ha entrado en vigor? ¿Qué ocurre con la comunicación efectuada ya, antes de la entrada en vigor de esta norma? Con las comunicaciones, si las comunicaciones ya han sido efectuadas, estas publicaciones se hacen en el momento de recibir la comunicación, ya no se publican. Ya, pero como eso solo va desde el 12 de marzo, me planteo una comunicación hecha antes del 12 de marzo, que el registro ya estaba en funcionamiento, era virtual, por así decirlo, no funcionaba de verdad, y ahora poder pedir, porque en ese momento, cuando pide la comunicación, no se la puede plantear, pedir el carácter secreto, ahora a posteriori, después de haber comunicado el 5 bis, pedir, por cierto, como ahora la norma me ampara, pedir que se tenga carácter reservado. No sé si es una posibilidad que existe o solo lo aplicaréis o se aplicará a futuras comunicaciones. A mí la cuenta de discusión transitoria no dice nada. Yo entiendo que es aplicable ya. Desde 9, ¿no? Ese es buen punto porque, claro, el que hizo una comunicación del 5 bis previa al 9 de marzo no tiene paralización de ejecución. Entiendo. El que la hace con posterioridad sí que tiene paralización de ejecución. Yo creo que la transitoriedad de la norma en ese tipo de casos debería ser clara. Y lo que antes has hablado del juzgado de Málaga, creo que ya hay un caso en Málaga en el cual se acogieron justo el 7 de marzo al 5 bis y han pedido con posterioridad que se apliquen los efectos del nuevo 5 bis y creo que se ha concedido en un auto. Pues le ha caído todo a... Sí, al de Málaga. Antonio ya. También. Otra cuestión, no sé si los asistentes antes de pasar a novedades fiscales tienen alguna cuestión que hagamos ajustada. Pues sin más, Antonio Sandoval, asociado de nuestro departamento fiscal, pasa a exponer las novedades fiscales. Buenos días a todos. En primer lugar, las novedades fiscales, bueno, son más bien pocas, afectan realmente principalmente a dos impuestos, al impuesto sobre sociedades y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y nada, van en la línea que han comentado los compañeros de facilitar la refinanciación y buscar a través de ese saneamiento financiero pues salvar las empresas al que ese lastre le evita la operatividad del día a día. Dichas modificaciones han entrado en vigor pues, al día siguiente de la publicación de la norma en el BOE, el 19 de marzo de 2014, si bien en relación a las medidas relativas al impuesto sobre sociedades, las mismas van a tener efectos retroactivos, ya que se prevé que se aplicarán a los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2014.
lo cual obligará, al igual que estaban comentando ahora mis compañeros en relación a este margen tan pequeño de antes o después del 9 de marzo, a tener en cuenta operaciones que ya se han realizado a partir de 1 de enero de 2014, pues si tendrían cabida en estas imputaciones, principalmente a efectos del primer pago fraccionado. Respecto a los objetivos de dichas medidas fiscales, pues lógicamente en el espíritu de la ley, favorecer los mecanismos para que permitan la transformación de la deuda empresarial en capital, así como evitar que la fiscalidad suponga un obstáculo a refinanciaciones, consecuencias de aprobación de quitas y esperas. En definitiva, se trata de eliminar el coste fiscal que supone para el saneamiento financiero dichos acuerdos de transformación de capital y los ingresos contables que en su caso se generen, y en dicha medida facilitar por los acuerdos tanto de refinanciación como de pago. En relación al impuesto sobre sociedades, principalmente, bueno, más referidas tanto a capitalización de créditos como a las quitas ya se espera. En relación a la capitalización de créditos, se ha modificado el artículo 15 del impuesto sobre sociedades, el cual contiene las reglas de valoración de transmisiones lucrativas y societarias. En dicho artículo se contiene una regla general que viene a establecer que los elementos patrimoniales se han de valorar según los criterios del Código de Comercio, entonces el valor normal de mercado. Pues con esta modificación lo que se hace es excepcionar a dicha regla general el supuesto de los aumentos de capital por compensación de crédito, la propia capitalización de deuda, cuando dicho acreedor sea el originario de esa deuda. En el supuesto que sea una adquisición de un acreedor derivativo de esa deuda que la hubiera adquirido por un valor distinto al nominal, en ese caso, como puede ser el supuesto, bueno, ha adquirido la deuda con un descuento, en ese caso sí va a suponer tributación. Aquí en dos posiciones está la del deudor y la del acreedor. En relación a la del deudor, ese aumento de capital, lo que se ha venido a establecer es que fiscalmente se ha de valorar por el importe del aumento de capital que va a tener. Aumento de capital desde el punto de vista mercantil, esto es, se viene a entender lo que es la cifra de capital que se contenga en la escritura de aumento de capital, con independencia de cuál sea su valoración o registro contable. ¿Qué viene a suponer? Supone una mejora en el tratamiento fiscal, ya que la entidad deudora no habrá de integrar renta alguna en su impuesto sobre sociedades, eliminándolo en el caso de que se produjera dicho ingreso contable vía ajuste extracontable en su liquidación del impuesto sobre sociedades. Y es que el Instituto de Contabilidad ha venido interpretando que el deudor que aumenta capital pues debe registrar un ingreso en su cuenta de resultados por la diferencia entre el valor contable del pasivo y su valor razonable, que en supuestos de dificultad de pago o insolvencia suele ser inferior. Este ingreso ya venía siendo considerado tributable cuando esta capitalización no se realizaba entre entidades vinculadas, como ha manifestado la DGT entre otras consultas, pues en la reciente 192-2014, siguiendo la línea de las propias consultas del BOIAC, del Instituto de Contabilidad, como era la 79.4. En estos supuestos, cuando era una entidad vinculada a la que capitalizaba la deuda, se asimilaba a un supuesto de condonación, y en la proporción de su participación en los fondos propios de ese deudor iba a patrimonio neto, iba a aportación de socios. Si había un exceso, ese ingreso sí que era tributable. Pues ahora la novedad es que en supuestos de acreedores no vinculados previamente, se va a evitar que ese deudor compute un ingreso fiscal, con independencia de cómo lo registre contablemente dicha capitalización. ¿Registra ingreso o no registra ingreso contable? Si lo registra, lo podrá eliminar vía ajuste extracontable. En lo relativo a la posición del acreedor, pues como hemos comentado y en consecuencia, con lo dicho en relación al deudor, el originario no va a tener imputación fiscal alguna. En cambio, en el supuesto del derivado, el que ha adquirido ese crédito con posterioridad a su emisión, si ese crédito lo ha adquirido y tiene un valor fiscal inferior al importe por el que el deudor aumenta capital, esa diferencia, ese descuento entre comillas con el que lo adquirió, va a suponer un ingreso tributable.
y ello con independencia de cuál sea el valor de mercado que le dé a las acciones que reciba. Por lo tanto, lo que se viene a enterar es que los acuerdos generalmente buscan una capitalización de deuda, porque es la única manera de salvar un poco la situación del deudor, que ese coste fiscal no evite dicha operativa. En relación al otro punto, al de las quitas y las esperas, pues bueno, los acuerdos de reducción o de diferimiento de deuda dan lugar a un ingreso contable tributable. Ya con anterioridad, la Ley 16/2013, entre otras situaciones, previó que para los ejercicios 2014 y 2015 se prorrogaba la limitación a la compensación de bases imponibles negativas, si bien a las mismas no sería de aplicación en el supuesto de ingresos generados por acuerdos de quitas con acreedores no vinculados que fueran aprobados a partir del 1 de enero de 2013. Ahora, con la nueva normativa, se ha modificado el artículo 19 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, concretamente su apartado 14, según el cual, para aquella quita espera derivada de la ley concursal, el ingreso contable registrado se deberá imputar a la base imponible del deudor, pero en la medida en que proceda a registrar con posterioridad los gastos financieros vinculados a esa deuda y con el límite del ingreso. En el supuesto de que el ingreso sea superior al total de gastos financieros pendientes de registrar, se habrá de hacer proporcionalmente. En la medida que se vayan contabilizando cada ejercicio los gastos financieros del mismo, se habrá de imputar el ingreso en proporción a los totales. Por poner un ejemplo muy sencillo, pues si el ingreso total y contable registrado son 100 y los gastos financieros totales de esa deuda son 50, pues en función que se vaya registrando cada año, si el primer ejercicio, por ejemplo, 2014, se registran 10 ingresos, 10 de gasto financiero, esa imputación deberá ser proporcional al total, a esos 50. Entonces, realmente solo se debe tributar por 20. ¿Cómo se elimina el otro 80? Vía ajuste extracontable en la declaración del IS con su reversión en los ejercicios posteriores. Y finalmente, en relación ya al otro impuesto, que como les he dicho, también ha sido objeto de modificación, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, la ley lo que ha hecho ha sido continuar aquella reforma que ya se inició con el Real Decreto Ley 13/2010, en el cual se prevía la exención de operaciones societarias para los aumentos de capital, así como para las aportaciones de socios que no implicaran dicho aumento. Siguiendo esta línea favorecedora de la capitalización de crédito, se ha modificado el artículo 45 de la ley del ITP-AJD, concretamente su apartado 19, creo, y lo que ha hecho ha sido eliminarse el texto anterior, ya que el texto anterior realmente era superfluo, porque las ampliaciones de capital ya venían previstas con la modificación que ahora le he comentado. El texto, tal y como estaba redactado, se limitaba a la exención relativa a ampliaciones de capital realizadas por personas jurídicas declaradas en concurso para capitalización de créditos fijado en un convenio aprobado judicialmente. Esto es redundante con lo que antes le he comentado, porque esa ampliación de capital ya estaba cubierta. Ahora se ha ampliado esa exención y se prevé para aquellas escrituras que se otorguen documentando quitas u otras minoraciones de crédito u obligaciones incluidas en acuerdos de refinanciación o acuerdos extrajudiciales establecidos en la ley concursal, haciendo el matiz que siempre que el sujeto pasivo lógicamente sea el deudor, que es al que se busca beneficiar con esa exención del 1,5% de AJD. En el impuesto sobre sociedades la aplicación es retroactiva, en este caso lógicamente será para aquellas escrituras otorgadas a partir del 9 de marzo de 2014. Y bueno, las novedades, pues ya les digo, son sencillas, habrá que esperar a ver el desarrollo que tenga la propia DGT, porque en este punto de condonación y capitalización de créditos, tanto entre vinculadas como no vinculadas, suele cambiar los criterios. También habrá que verificar a ver las consultas contables si establece alguna modificación respecto a la imputación de estos ingresos, pero de momento, como les he adelantado, lo que se busca es eso, evitar prácticamente el coste fiscal para el saneamiento financiero de las sociedades y facilitar las refinanciaciones y los pagos, que es el espíritu de la norma. Pues creo que con esto
estamos justo en tiempo para abrir un turno de preguntas, si es que se produce alguna más de las que han ido surgiendo a lo largo de la mañana. Si alguien tiene alguna cuestión que plantear sobre cualquiera de las cuestiones que se han suscitado, y en caso contrario pues daríamos por terminar la jornada agradeciendo su presencia en la misma. ¿Alguna cuestión? Sí, yo planteo una. O sea, al final aquí todo... ¿A quién? Pues, igual hay algún representante de la banca por ahí o lo que sea, no claro. Aquí hay... o sea, todos estos acuerdos de refinanciación y sobre todo todas las modificaciones que hay parece que son tendentes a la reestructuración vía capitalización de deuda, ¿no? O sea, al final se le exime a la banca, o sea, no va a ser administrador de hecho, no va a ser subordinado, no va a tener problemas de responsabilidad, además se incentivan vía fiscal, se incentivan vía provisiones, ¿no? Se supone con la nueva comunicación del Banco de España, que eso no hemos hablado, pero que es interesante también. No sabemos si se incentivan o no se incentivan, ¿no? Hasta que nos hagan los cálculos y demás, pero por lo menos serán clasificados como riesgo normal si cumplen determinados conceptos, ¿no? Claro, el tema es ver si esto va a ser una cosa masiva, es decir, si las entidades financieras van a ir a capitalizar, a reducir el endeudamiento de las empresas radicalmente desde el momento uno, o esto es una cosa que realmente va a ser una herramienta que está ahí, pero que no sabemos si se va a utilizar o se va a utilizar, que es lo que yo creo que se utilizará puntualmente en determinados casos y poco más, ¿no? Entonces, no sé eso que pensáis vosotros. Si hay... No, yo creo que la banca ahí va a ser muy selectiva y solamente hará lo que tenga respaldado de alguna forma. O sea que ahí no va a entrar a pecho descubierto, ni va a entrar a jugarse el físico. O sea que yo creo que ahí hay que olvidarse de que decir, oye, mira, que ahora estoy en este plan, ahora ya me podéis dar dinero. Pues va a decir el banco, muy bien, traen una garantía del gobierno y entonces cuando la merezca, pues te damos lo que corresponda a lo que sea. Pero dar dinero porque está en malas condiciones, eso nadie. Y además lo que está muy mal también es el tema de que los organismos públicos tengan un privilegio que no ceden. O sea, esto yo creo que es totalmente nefasto para para un privilegio que se debe dar al desvalido, ¿no? Pero claro, otra cosa será que sea un desvalido que se ha provocado a él mismo el asunto, que para eso está todo el trámite del expediente judicial y que se vea si hay culpabilidad o no. Pero un señor que, bueno, porque tenía un grupo de viviendas y las hizo honradamente con sus créditos, con sus cosas, y todo funcionó bien, y ahora resulta que alguien quiere comprar la vivienda, pues el señor no hay por qué llevarlo al paredón. Lo que hay que hacer es ayudarle. Y el primero que le tenía que ayudar era la administración, porque la administración le está ayudando a los estudiantes. Y anteayer vimos en la prensa como que los inspectores van a ir a la empresa a meterse en los ordenadores y sacar eso, pero a las pymes, no a las grandes empresas, sino a las pymes. Entonces, ¿qué pasa? Que un fontanero hay que descubrirlo y dejarlo en Bradley, y a Botín hay que dejarlo que no se toque a nadie. Pues eso es lo que dice. Eso es lo que dice o lo que va a decir, porque está en serio por eso. Entonces, claro, estamos donde siempre. Estamos donde siempre. O sea, que el que peor está es el que peor va a quedar. Y no va a tener ayuda de nadie. Si no al tiempo. Lo que me es que me equivoque. Lo que yo quisiera es equivocar. Claro, yo no sé si alguien piensa otra cosa. Gracias. El tema es si se va a capitalizar o no se va a capitalizar. Es decir, ¿la banca va a capitalizar para tomar el control de empresas? Yo creo que eso supone un cambio cultural bastante importante. No, eso no lo hace. Vamos, yo creo que no lo hace. Yo creo que no lo hace. Hombre, a no ser que sea, pues bueno, una empresa que sea cliente de ellos toda la vida, que tenga a lo mejor un volumen de negocio que ella, si lo coge, se sienta muy beneficiada, se tengan que dar unas condiciones muy especialísimas. Pero desde luego el contratista que saca dos grupos de viviendas cada 3 años, ese que no vaya a ningún lado, no va a nada. Sé que se busque trabajo como maestro de pala y ya será un éxito. ¿Alguna otra cuestión?
Pues yo creo que sin más darle las gracias a todos ustedes por venir y nos volvemos a ver la siguiente jornada. Muchas gracias.